que entre antes? Mientras yo comparto, igual sí, si quieres. Listo. Buen día, ¿cómo están? Ya es viernes de Casa Gallina, estamos de vuelta. Y pues nada, ya otoño, ya sintieron que ya enfrió un poquito, hace sol, lo típico de saquen chamarrita y cuando estén en sombra a ponerse el suéter o la chamarra. Bueno, pues nada, hoy vamos a usar nuestras semillas del banco de semillas que hemos estado generando aquí en Casa Gallina para iniciar desde cero la germinación de los meses venideros. Vamos a estar ya perdiendo sol, en el caso del huerto de Casa Gallina. El sur, el sol se va a estar yendo hacia el sur. Cada vez vamos a tener menos luz franca de sol en el huerto. En esta terraza, afortunadamente vamos a tener más luz que allá abajo y vamos a poder estar usando nuestras camas de cultivo que casi no vemos en las transmisiones. Pero bueno, vamos a comenzar a darle con esto. Aquí tengo esta joya del libro, que es un libro de cómo guardar semillas. Una parte fundamental del huerto es tener acceso a semillas. Una de las preguntas que más me hacen es acerca de dónde saco semillas, de quién tiene o dónde las compro y todo. Y pues acuérdense que, sobre todo en las cuestiones del huerto, hay muchas cosas que podemos suministrarnos nosotros mismos. Y sobre todo las semillas. Las semillas, ya hemos hablado de la importancia de las semillas y de saber el origen de las semillas. No es lo mismo tomar semilla de un jitomate, de un supermercado, del tianguis o de cualquier lugar comprado, que nadie sabe en realidad su origen, el origen de la semilla. La mayoría de los cultivos actuales vienen de semillas que se producen en otros países, que no tienen nada que ver con el origen auténtico de la tradición de la agricultura. Se ha vuelto ya todo dependiente, no de la agricultura, sino de la agronomía. La agricultura se transformó en una ciencia y entonces se comenzaron a modificar semillas para tener cultivos más uniformes, más aguantadores, lo que se le llama la vida de anaquel, es decir, desde que se cosecha un fruto o una hortaliza hasta que se va a los anaqueles donde todo el transporte que esto implica y luego toda la duración que debe tener en el lugar donde se vende, ¿no? Entonces se ha enfocado la agronomía y la agroindustria en producir este tipo de insumos, ¿no? Pero eso no quiere decir que tengan sabor, que sean variedades que debamos preservar, que tengamos respeto a los 12,000 años de agricultura que se ha tardado en adaptar todo esto naturalmente para que obtengamos estas cosas. Y afortunadamente en Casa Gallina hemos hecho una labor de preservación de semilla, es decir, producir semilla para luego almacenarla y poderla reutilizar, poderla usar de nuevo, semilla fresca, semilla nueva y sobre todo que sepamos el origen de la semilla. Ya tenemos preparados aquí estas macetas, estos contenedores. Son unas macetas de buena profundidad, tendrán unos 7-8 centímetros de profundidad, medirán unos 20 por 15 centímetros y las vamos a utilizar como almácigos. Los almácigos son los recipientes o los contenedores en donde hacemos una siembra masiva de semillas, ¿no? Dependiendo de la variedad a utilizar, es la cantidad de semilla que vamos a usar. Dependiendo de la abundancia de semilla, también es otro factor que nos va a ayudar a determinar qué tanta semilla podemos usar. Muchas veces los que sembramos pues continuamente, siempre ponemos un par de semillas por orificio o por cavidad
para asegurar la germinación. Es muy importante, también esto lo he platicado ya varias veces, es muy importante calcular el espacio, más bien la cantidad de plantas que vamos a poder acomodar en nuestro espacio. Tengo aquí mi trapito para estarme limpiando, me lo voy a colgar acá, a ver si no contrasta muy feo el amarillo, no, mi palejate también es amarillo. Bueno, entonces, por aquí tenemos una buena cantidad de semillas, aunque solamente vamos a sembrar 6 almácigos. Me subí varios de los frascos de nuestro banco de semillas. Yo traigo algunas también de mi casa, de mi banco de semillas. Y bueno, pues aquí tengo varias opciones que podemos sembrar en otoño. Tenemos epazote, tenemos alfalfa, tenemos kale o berzas, apio, kiwicha. La kiwicha es pariente del amaranto, es de la familia del amaranto. Es originaria de Perú, nunca la he sembrado, pero yo creo que esto va a estar interesante y en una de esas hasta metemos semillas en las camas que tenemos aquí arriba. Hinojo, pok choi, que es una acelga china. Luego cilantro, cebolla blanca, arúgula, brócoli, eneldo, zanahoria y lechuga. Así que vamos a ver qué va a ser lo mejor para nuestra siembra. Brócoli puede ser algo, es algo que se ajusta a la época. El brócoli es de una familia de plantas que se conoce como crucíferas o brásicas, ¿no? El nombre actual más común es brásicas, anteriormente eran crucíferas, pero bueno, es indistinto, ¿no? También se vale decir crucíferas todavía. Y yo creo que vamos a iniciar con el brócoli. Tenemos aquí frascos. Estos frascos son color ámbar para que no pase tanta luz. Están normalmente en el banco de semillas que está en la sombra, está en la cocina de Casa Gallina y es un ambiente idóneo para que las semillas se conserven lo más posible. Hoy hay bastante sol, es un día, de hecho no veo ni una sola nube, es 2 de octubre, que por cierto no se olvida, y lo que voy a hacer es abrir todos los frascos, simplemente porque vamos a estar aquí un ratito, y no queremos que se haga un efecto horno, se calienten los frascos y por lo tanto las semillas, y eso deteriore la viabilidad de nuestras semillas. Entonces déjenme irlos abriendo. Y bueno, mientras vamos a ir seleccionando. Ya tenemos, vamos a sembrar arúgula, vamos a sembrar brócoli, vamos a sembrar epazote, vamos a sembrar, tenemos 5 almácigos, apio, ok, eneldo está buenísimo, no hemos tenido aquí en el huerto y está buenísimo como condimento. Estoy poniendo aquí todas las tapas. Y kale, yo creo que con eso la hacemos. Y la kiwicha y la zanahoria la vamos a poner en estas camas. Entonces, nada más termino de abrir todos los frascos porque si se calienta el aire de adentro y no puede salir, eso sí, de verdad puede afectar nuestros frascos. Entonces, rápidamente, ya casi termino. Listo. Bueno, ¿qué vamos a necesitar? Obviamente semilla, un almácigo. El almácigo, lo más aconsejable es tener un contenedor de buena profundidad y de buen material. Esto de usar cartones de huevo, pues es una gran idea para reutilizar el cartón, pero al final es cartón, no es ideal, a mí no me encanta. Lo he usado y comparado con usar un contenedor no tiene nada que ver. Tenemos mejores resultados cuando usamos un contenedor que se adecue más a ser un almácigo, a de verdad ser un contenedor. En el caso del brócoli, el brócoli lo vamos a poner, yo me gusta tener este tipo de cositas, no es que tengan que usar estas cosas específicamente, pero uno va encontrando que tenemos distintas
herramientas que podemos utilizar para cada semilla. El brócoli es una semilla redonda, muy fácil de confundir con toda la familia de las brásicas. Prácticamente todas las semillas de las brásicas son idénticas. Aquí voy a tratar de tener buen pulso y ver si podemos hacer un acercamiento, pero todas las semillas de la familia de las brásicas son prácticamente idénticas. La mostaza negra, la mostaza morada, el kale, la col blanca, la col morada, la coliflor. Si nosotros en algún momento nos equivocamos a la hora de etiquetar, podemos crear una buena confusión de semillas, ¿no? Y la única manera de saber qué tipo de semilla era, si perdiéramos el etiquetado, sería sembrándola y esperando a ver qué tipo de planta aparece. Entonces, sí es muy importante siempre etiquetar nuestras semillas. Bueno, la semilla de brócoli es una semilla de unos 3 milímetros de circunferencia, son pequeñas. Hay distintas cosas que podemos utilizar, lo más sencillo son los dedos, pero como les contaba, pues yo me he ido haciendo de cositas que ayudan luego a agarrar la semilla más fácilmente. Por ejemplo, tengo esto que creo que es de dentistas, no sé quién lo use, pero parece de dentista. Tiene un tipo circulito ahí como cucharita muy, muy pequeña, que nos va a permitir agarrar casi semilla por semilla y ponerla en nuestros almácigos. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a usar cualquier palo, podemos usar el dedo, lápiz, pluma, lo que queramos. Y normalmente algo que tenemos que tomar en consideración es la profundidad a la que debe ir cada una de las semillas para que logre germinar. Esto tiene que ver con la fuerza que cada una de las plantas o cada una de las semillas tiene para poder emerger de la tierra. Si la sembramos demasiado profundo, es posible que no alcance a salir a la tierra, a emerger la nueva planta, ¿no? Si la ponemos demasiado superficial, es posible que no alcance a generar bien su raíz y que tampoco sea una plántula exitosa. Entonces, lo que vamos a hacer, lo primero que voy a hacer es anotar lo que voy a sembrar aquí. Me encanta usar estos crayones de cera o lápices de cera, porque nos permite anotar el nombre de las cosas en los contenedores de las semillas que vamos a utilizar y posteriormente es posible borrarla. Aunque para efectos de riego y de lluvia, humedad, etcétera, no se borra fácilmente. Siempre que sembremos vamos a anotar qué estamos sembrando y la fecha, ¿ok? Hoy es 2 de octubre, no se olvida. Ok. 2 de octubre 2020, ya casi se acaba el 2020, compañeros, y seguimos en todo este relajo. Ahora lo que vamos a hacer es hacer un orificio que va a ser más o menos de unos 6 milímetros, 5 milímetros, medio centímetro, más o menos. No tenemos que medirlo, eso lo podemos calcular. Entonces yo lo que hago normalmente es que pongo mi dedo, mi uña, a la profundidad que quiero utilizar del orificio, y ese va a ser el tope a la hora de insertar el palo, el lápiz o lo que sea. Entonces voy a hacer los hoyos, la tierra ya está húmeda, está previamente humedecida, eso también es importante que siempre lo hagamos. Y ahora vamos a seguir un patrón de orificios que voy a repartir en triángulos. Los triángulos son otro fundamento importante en la siembra y en el trasplante. Entonces, por ejemplo, aquí yo lo que estoy haciendo es hacer triángulos equiláteros a unos 5 centímetros de separación, más o menos entre cada uno, y esto amplía nuestra superficie de siembra, la hace óptima, y separar las semillas también es importante para que todas crezcan de buena manera. Por ejemplo, en esta maceta me caben
12, 13, 14, 15 orificios, ¿ok? Tengo 15 orificios en los cuales en cada uno voy a poner 2 semillas. Como les decía, la cantidad de semilla que vamos a usar por orificio va a depender de la cantidad de semilla con que contemos. Si tengo 15 semillas, pues uso una por cavidad. Si tengo suficiente para usar 2, pues uso 2, ¿no? Pero siempre es importante no quedarnos nunca sin semillas. Por si hay una plaga, un granizo que mata todo, si hay cierto depredador de la planta, no quedarnos sin semilla y siempre tener una reserva. Entonces, voy a usar esta herramientita, que va a ser difícil que la cámara lo capte, pero ahí tengo una sola semilla. Esta herramientita es perfecta para tener solamente una semilla. Hice todos los orificios al principio para que cada vez que yo ponga unas semillas en la cavidad, lo pueda cubrir. Entonces ya puse una, lo cubro de esa manera, pase lo que pase, ya sé que en donde está tapado ya puse semilla. 2 semillas, 2 semillas, cubro, 2 semillas. Yo creo que esto lo voy a cortar, no tiene mucho sentido que me vean poner las 30 semillas. Entonces voy a terminar nada más con el 6º orificio y voy a pasar al siguiente. Y una vez que acabe la transmisión, pues ya culminaré la siembra de cada una de estas. Entonces, bueno, aquí ya tenemos el brócoli. Voy a regresar la semilla a su frasco. Muy bien, lo voy a dejar destapado. Ahora vamos a sembrar. ¿Qué tal cilantro? Cilantro creo que es algo que todo el mundo usamos y pareciera sencillo tener cilantro, y la verdad es que hay un error muy común en el cilantro, que es sembrar demasiado pocas semillas, ¿no? Es una semilla muy accesible. El cilantro fresco no tiene nada que ver con el cilantro que ya viajó y que ya estuvo en el puesto o en el mercado o en el supermercado. Cortarlo fresco y usarlo en ese momento de verdad no tiene precio, es algo delicioso. Un guacamole, la otra vez Luis aquí en Casa Gallina hizo un guacamole, le pusimos cilantro bien poquito que teníamos aquí en el huerto y fue uno de los mejores guacamoles que me he echado en las últimas décadas. Bueno, cilantro, vamos a anotar cilantro. La semilla del cilantro es una semilla grande, mucho más grande que la de brócoli. Cilantro, la fecha, 2 de octubre 2020. Y la semilla del cilantro, al ser más grande, es mucho más grande. Ahora se las muestro, yo me imagino que casi todos la conocen. Es una semilla que tendrá unos 6 milímetros de diámetro. Es una semilla redonda y dentro de cada semilla de cilantro hay como 4, más bien de cada fruto, ¿no? Este sería el fruto. Dentro del fruto que se forma en la flor del cilantro, cuando abrimos la semilla y la partimos en 2, podemos observar que hay más de una semilla. Normalmente hay entre 4 y 6 semillas de cilantro. Y lo vamos a sembrar por pizcas, ¿ok? No vamos a poner una semilla ni 2 por orificio, sino que vamos a tomar lo que logremos tomar en una pizca, y todas esas semillas, que serán alrededor de unas 10, 8 o 10 semillas, las vamos a poner en un solo orificio. Al ser una semilla de mayor tamaño, un fruto de mayor tamaño, vamos a necesitar una profundidad mayor, ¿okay? Aquí lo que voy a usar va a ser mi pulgar, como vamos a sembrarlo en cantidades mayores de semillas, vamos a poner pizcas, y al ser una semilla grande voy a usar mi pulgar y voy a hacer hoyos hasta donde llega la uña, ¿ok? Del pulgar. Entonces lo mismo, voy a hacer un patrón de triángulos. Aquí tengo 3, 4, 5, 6, 7, 8 y aquí cabe otra, 9. Aquí tenemos 9. Como los orificios son más grandes, nos cupieron
menos cantidad de orificios para la siembra. Entonces aquí puedo ya sea usar una pizca o también, como decíamos, todos estos utensilios que ahora todo el mundo les dice gadgets, pero bueno, utensilios. Aquí tengo más o menos unas 15 semillas, las voy a poner en cada orificio. Como estas sí las puedo ver y no son tan pequeñas, no necesito cubrir en este momento el orificio. Pero las semillas pequeñas y sobre todo las que son de color semejante a la tierra, sí es muy importante cubrirlas inmediatamente después de realizar la siembra. Entonces, fíjense, estas fueron muy rápidas. Es mucho más fácil sembrar semillas grandes. Las voy a regresar. Esta semilla ya es cosecha de este año en esta zona del huerto. En estas camas tuvimos el cilantro. Lo voy a destapar, el calor. ¿Okay? Y ahora cubro. Hasta, qué rápido el cilantro, ¿eh? Bueno, y aquí compacto un poquito. Esta ya quedó listísima. La voy a poner por acá. Luego vamos a poner. Vamos a ver. Dante, Sí. nos preguntan que dónde se puede conseguir ese tipo de recipientes para germinar. O en su defecto también yo preguntaría qué características necesitamos en un recipiente para poder germinar. Ok, bueno, este tipo de macetas se consiguen en Xochimilco. Si van al mercado de Madre Selva, por ahí se pueden conseguir. También yo tengo un abasto ahí de estas macetas. Si no quieren ir hasta allá, pueden buscar ahí en Cultivo de Autor. Creo que nunca había hecho yo comercial en las transmisiones, pero Cultivo de Autor, ya sea Instagram o Facebook, ahí también, si quieren sustrato, tierra y esas cosas, con mucho gusto les podemos ayudar, decir en dónde, o tenemos nosotros también para venta, ¿no? Estas macetas, las características que tienen, lo voy a repetir, es que tienen una buena profundidad, que tienen una buena dimensión para hacer una buena siembra, y si usamos este patrón de triángulos, son muy eficientes. No son las charolas de cavidades pequeñas, que también son buenas, pero son menos duraderas y se secan más rápido. Entonces, al tener toda la tierra en un solo contenedor, sin divisiones, que hagan que la tierra esté separada de cavidad en cavidad, el riego es menor, el trabajo de estar pendientes también es menor, y pues se retiene más humedad justo porque es un bloque completo de tierra, ¿no? La única desventaja que tienen es que para luego hacer el trasplante hay que dividir las raíces con cuidado, que haciéndolo con cuidado no tiene ningún problema. Cosa que en las macetas de cavidades eso no pasa porque cada una de las semillas crece separada de las otras. Ahora, ¿qué tipo de contenedores podemos usar? El que sea, o sea, no tiene que ser este. Puede ser un bote de 1 litro de esos de yogurt o de crema cortado a la mitad o sin cortar a la mitad, y ahí también podemos poner semillas. El chiste es que sea un contenedor con una buena profundidad y que sea algo impermeable. Por eso la no recomendación del cartón de huevo. Suena muy bonito reutilizar el cartón de huevo y todo, pero al final termina deshaciéndose y sería mejor hasta mandarlo reciclar, ¿no? Se le da más uso si se le da nueva vida al cartón que si lo desintegramos usándolo como almácigo, y desde mi perspectiva o mi experiencia no es la mejor opción. Entonces podemos usar macetas pequeñas, reutilizar contenedores de esos tipos, no sé, de cloro, de detergente, de suavizantes, de esas cosas, y con que tengamos unos 5 centímetros mínimo de profundidad, perforaciones abajo, el drenaje es muy importante, y hasta unos 15 centímetros está increíble. Entre más profundidad, mejor se van a desarrollar nuestras raíces. ¿Okay? Entonces, no necesitan estos, pero si los necesitan, ya les contamos dónde los pueden conseguir. Vale, Bueno, gracias, Dante. Han llegado algunas, entonces vamos perfecto, a vamos con desahogarlas. preguntas, ¿sí? Ahora que terminaste con el cilantro, hay una idea de que se necesitan machacar las semillas previamente.
¿Es cierto, no? Bueno, es conveniente, es conveniente. ¿Qué pasa con la mayoría de las semillas, no? Aquí no lo hice, vamos a saturar el sustrato con humedad total, pero fíjense que es una buena pregunta porque es bien interesante cómo en la naturaleza la mayoría de las semillas, piensen en una semilla de girasol, que es muy sencillo de imaginarla, o de calabaza, ¿no? Tienen una corteza exterior, una cáscara. Esta cáscara lo que hace es impedir el paso del agua, de la humedad, al interior de la semilla, solo hasta que haya las condiciones de humedad necesarias para que la cáscara pueda dejar pasar la humedad al interior, al embrión, a los cotiledones, a toda la parte interior en donde en verdad está la vida. Es decir, la cáscara de las semillas es una protección para que solamente cuando las condiciones de humedad idóneas estén presentes, entonces comience la germinación. Si no, lo que hace la semilla es que repele el agua, y si, digamos, hay un riego o una lluvia de un día y hay semillas en la tierra, no necesariamente van a germinar. Lo más probable es que no germinen porque no van a tener las condiciones de humedad necesarias. Si llueve durante 3 días continuos o 4 días continuos y la tierra está a saturación de humedad, entonces el agua logra pasar la membrana de la cáscara de la semilla, entra al germen de la semilla, al embrión, y comienza la vida, ¿no? ¿Cómo machacar las semillas de cilantro? Es bien fácil. Hay que tomar, le voy a poner la tapa a un frasco, usan un recipiente X, el que sea, o una mesa, y luego un rodillo. No tengo un rodillo aquí, estoy improvisando, pero puedes usar una botella, y luego lo que vamos a hacer es, la vamos a pasar y hasta va a crujir, ¿ok? Es crujiente el sonido. Ahí va, me voy a callar a ver si alcanza a sonar y me acerco. Y las estoy quebrando, digamos, a la mitad. ¿Qué estoy logrando con esto? Que el agua, cuando reguemos la tierra, pase de inmediato. Ya no tiene el impedimento de la membrana de la cáscara y entonces pasa de inmediato. E incluso, si queremos todavía acelerar el proceso de germinación, podríamos hacer algo que se llama la activación de las semillas, que es remojar las semillas durante toda la noche o durante todo un día, 8 o 10 horas. Luego colarlas muy bien y sembrarlas. Si con el cilantro hacemos eso, las dos cosas, quebrarla y luego activarla, remojarla, la germinación va a ser mucho más veloz, ¿no? Ahora, no todo se puede quebrar. No vayan ahorita a sembrar brócoli y quebrar el brócoli, porque entonces se quedan sin planta, ya están destruyendo la semilla. La membrana, la cáscara que protege al brócoli es muy delgada. Eso quiere decir que el brócoli va a germinar mucho más rápido que el cilantro, ¿ok? Entonces, ojalá haya respondido a esa pregunta. Cilantro, estamos hablando de cilantro, importantísimo. No estamos hablando de todas las semillas, no se pongan a quebrar otras semillas. Si quebramos el frijol, si quebramos la cebolla, el betabel, nos quedamos sin semilla, ¿okay? Entonces solo algunas se puede, ya luego enumeraremos algunas otras. Y en el caso de la activación de las semillas a base de dejarlas remojar en agua toda la noche, ¿se puede con todas o también hay sus...? No, también hay, híjole, es un mundo bien amplio, ¿no? Ya también hemos hablado de un concepto que es el mucílago, que no es la cáscara de la semilla, sino una membrana gelatinosa, es un mucílago que es muy gelatinoso, que cubre ciertas semillas. Por ejemplo, la albahaca, la arúgula, la mostaza, son semillas. La chía es un ejemplo perfecto. Cuando remojamos chía, ¿qué pasa? Que se infla esa membrana que no es la cáscara, sino el mucílago, ¿okay? Y ese mucílago también tiene la misma función, repeler el agua. Se hincha de agua y entonces retiene toda el agua que está allí hasta que las condiciones, en el caso de la siembra, en un entorno natural o artificial como es este que estamos haciendo en este momento, sean las idóneas para que la semilla germine. Entonces, los mucílagos, si los activamos y los remojamos, imagínense tratar de sembrar las semillas de chía
cada vez que metan el dedo está todo apelmazado, justo porque se aglutina, y entonces si quisiéramos sembrarlas tendríamos que sacudirnos las manos, y es una tarea imposible. Entonces, dividir cuáles son y cuáles no, nos tomaría semanas de hablar de todos los tipos de semillas que hay, cuáles sí se pueden activar, cuáles no, pero si hacen preguntas específicas las podemos responder, y lo mejor, la práctica es lo que nos va a llevar a la experiencia, y la experiencia es lo que nos va a llevar a la sabiduría, ¿no? Entonces, bueno, pregúntenos y ahí vamos respondiendo. Pero ahorita vamos con el brócoli, el cilantro, y ahorita vamos a ver qué más sembramos. ¿Hay alguna otra pregunta? No, creo que ya sería por este rato. Todas hay algunas que ya se respondieron en esta conversación. Aline pregunta si son 15 semillas por hoyito de cilantro. Igual valdría la pena responder no solo en el caso del cilantro, sino en el caso de cuáles se usan muchas. Híjole, otra vez estamos en las mismas, ¿no? Es difícil abarcar todas, y creo que lo dije, o sea, no tienen que contarlas, no son 15, es una pizca, ¿no? Si nos ponemos a contar 15, estamos siendo muy estrictos, y no tiene que ser así. Volvemos a lo mismo, ¿no? Tenemos el factor de cuánta semilla tengo. A partir de esas semillas, ¿cuántas tengo? Puedo tener 200, tengo muchísimas. Quiero sembrar 200 zanahorias, 200 cebollas. ¿Puedo sembrarlas? Pues sí, quiero y puedo, pero ¿dónde van a vivir? ¿No? O sea, una vez que germinen, cuando son pequeñitas, pues son bien bonitas y te emocionas y dices, tengo 200 cebollas. Cuando viene el momento que empiezan a crecer y las tienes que acomodar, tienes que tener muy en cuenta tu espacio. Y no nada más tu espacio, sino la cantidad de otras semillas que quieres tener, ¿no? O plantas que quieres tener. Entonces, ¿cómo las voy a acomodar? Creo que aquí tendríamos que partir de más bien el espacio con que cuento, la tierra con que cuento, y las macetas con que cuento, y el tiempo que le voy a poder dedicar a todo esto. Porque si tengo 200 cebollas, al principio me cabrán en 15 de estas, ¿no? Tal vez menos, en 5 de estas. Pero después, cuando empiecen a ser de este tamaño y luego de este tamaño, ¿dónde van a vivir? ¿Y con quién van a poder convivir? Que ese es otro tema también muy profundo y que no podemos abarcar en este momento, que es la asociación de plantas. ¿Qué puedo poner con qué? ¿Y qué se lleva bien y qué se beneficia con la otra especie? O cuáles son antagónicas, es perjudicial sembrarlas juntas, ¿no? O plantarlas juntas. Entonces, en el caso de todas las semillas, ¿cuáles se siembran así? Pues la lista también puede ser enorme, es decir, así quise decir en pizcas. Por ejemplo, el epazote. El epazote tampoco nos conviene tener una ramita, ¿no? Porque ¿cuánto epazote usamos todos? También es una planta que permite que echemos una buena pizca de semillas, y entonces tengamos unas buenas ramificaciones que vienen no de una planta, sino de varias plantas que germinaron juntas y se vuelven un solo bonche de epazote o de cilantro que crecen juntas. El perejil también podemos echar unas cuantas semillas, tal vez no tantas, tal vez unas media pizca. Acuérdense, no es importante contarlas, solo en el caso en las que vamos a meter 1 o 2 semillas por orificio, ¿no? Entonces, ojalá haya yo respondido eso. Les repito, es difícil hacer una generalización. No todas se activan, no todas se siembran en pizca, y no todas se machacan. Y no todas se machacan. O sea, al final creo que no estoy diciendo nada, pero ojalá quede claro, ¿no? Es confuso de pronto todo esto, y dudas podemos responder. Pero creo que lo más rescatable es, como dices, partir de un plan de siembra. Decir, sí, cuánto puedo sembrar, qué espacio tengo, si voy empezando, si no, si lo voy a consumir, porque también luego me he dado cuenta que pasa eso, que siembras albahaca pero tú nunca comes albahaca. También Entonces, pasa mucho. yo sugeriría que si van a empezar, pues empiecen con poquitas.
de cualquier manera, no con una, porque el riesgo es de Claro. muerte es mucho, ¿no? Quizás con unas 5, 6, 10 se puede. Sobre todo si estamos empezando, si no conocemos ninguno de los procesos de las plantas, de cómo germinan, cómo crecen, cuándo trasplantar, es aconsejable empezar con varias semillas, es decir, asumir que estamos aprendiendo y que podemos fracasar, que normalmente pasa, ¿no? Entonces, si voy a sembrar cilantro y quiero tal vez 20 plantas de cilantro, es una semilla muy accesible, la venden en el mercado y puedo sembrar 50 plantas, o sea, y ver cómo germinan, hacer experimentos. Ese es un proceso que yo hice muchísimo y que Camilo, que también está aquí en Casa Gallina, también ha hecho mucho y que seguimos haciendo. ¿Qué pasa si esto lo germino, hace frío y lo meto a mi cuarto y lo pongo abajo de la cama mientras está muy frío en las noches los primeros días y mientras no necesita luz, mi macetita? Entonces a lo mejor la meto ahí debajo de la cama para que esté más calientita y germine más rápido, porque en las noches se enfría muchísimo y entonces ya se va a tardar mucho más en germinar, que es otro factor que también afecta la germinación de las plantas. ¿Qué pasa si tengo sol durante el día? Entonces saco mi maceta y la pongo al sol, asegurándome que no se seque la tierra. Y no podemos perder humedad en nuestra tierra mientras están germinando las semillas. No se puede, porque es sinónimo de muerte de todas las semillas, ¿no? Entonces va a ser un tiempo en el que voy a tener que estar diario asegurándome que estén húmedas mis macetas, húmedas, no empapadas, húmedas. Si se pone gris la superficie de mi maceta o de mi almácigo, me aseguro de que siempre esté oscuro, ¿no? O sea, de inmediato, no puedo prácticamente permitir que eso pase, mucho menos cuando las semillas son de profundidad mínima, ¿no? De medio centímetro, y se seca ese medio centímetro de la superficie de mi almácigo, se van a morir mis plantas. Entonces, una vez que yo voy haciendo experimentos, pues voy encontrando cuál es el mejor lugar donde germinaron las semillas, que no se alargaron demasiado en búsqueda de luz, que tengo las condiciones de luz adecuadas, que es imprescindible para la germinación, ¿no? O sea, si quiero llevar, no para la germinación, para poder generar una plántula sana, con fuerza. Si yo no tengo condiciones de luz, y estamos hablando de por lo menos unas 4 horas de luz, o sea, sol, no sombra, no, podríamos pensar tal vez en algo como aquí, ¿no? O como acá atrás, hemos tenido germinación de plántulas, pero hemos tenido que sacarlas a unas cuantas horas de luz, de sol directo, 2 horas, y luego aquí. La diferencia, vean mi mano, ¿no? Entre la luz que recibe aquí mi mano y la que recibe aquí atrás es muchísima. Es muchísima. O sea, sí estamos hablando de que aquí, si yo pongo mi mano, hay sombra dura, y si yo aquí quiero proyectar una sombra, no lo puedo hacer, ¿no? Entonces, esa es como una buena manera de saber. Si yo logro, aunque tenga luz a través de mi ventanal, que se proyecte una sombra en mi maceta, una sombra dura, una sombra directa, durante ese tiempo que yo pueda generar esa sombra directa, si lo mido, desde las 9 de la mañana hasta las 12 del día, tengo 3 horas de luz, de buena luz, ¿no? Tal vez no directa del sol, pero sí puedo proyectar una sombra clara, una sombra dura. Entonces tengo buenas condiciones de luz. Si no tengo nada de proyección de sombra, necesito una jaula, la casa de mi abuelita o algún otro lugar donde hacer una buena germinación. Germinar y lograr que las plantas no tengan suficiente luz, se alarguen, va a provocar que no la vamos a poder trasplantar. Va a ser una plántula muy frágil. Pues si quieres continuamos, no sé si puedas continuar con el eneldo, porque ¿Sí? nos piden justamente la diferencia entre el eneldo y el hinojo. Ok, claro que sí. Bueno, el eneldo y el hinojo son casi idénticos, o sea, macroscópicamente igualitos, casi. Son de la misma familia. Esta familia se llaman umbelíferas. Las umbelíferas son floraciones. La mayoría de la botánica divide a las plantas
mucho en la forma de sus hojas, la forma de sus cotiledones y la forma de su floración. Y umbelíferas viene de umbela, de sombrilla. ¿Okay? Y entonces todas las umbelíferas tienen este tipo de floración, que es como la forma de una sombrilla, ¿no? Ahí claramente se ve. Esta flor es flor de hinojo. La flor del eneldo es prácticamente igual, pero más chiquita. Es una planta de porte más pequeño, no crece tan alto. Las semillas también podrían confundirse fácilmente entre ellas. Y el eneldo es una planta que, por ejemplo, en mi experiencia, no le gusta el trasplante, ¿no? A menos que lo hagas con sumo cuidado, pero es de esas plantas que no le encanta ser trasplantada, tiene una raíz, vamos a decir, débil para un trasplante, y se puede trasplantar, sí, pero se requiere cierto cuidado. Es decir, que si no tenemos experiencia en trasplante, vamos a utilizar mejor el contenedor donde vamos a crecer el eneldo a su posición final, donde va a vivir toda su vida. El eneldo tiene una característica, a diferencia de la semilla de hinojo, que tiene un centro más oscuro, es ligeramente más plana, pero pues creo que vamos a volver a este tema de la experiencia, que es lo que más nos va a dar el reconocimiento de cada cosa, ¿no? Por ejemplo, a lo largo de la experiencia, cuando uno ya ve en el huerto ciertos cotiledones, tal vez de una semilla que cayó ahí accidentalmente, ya puedes saber que esa plantita es de cilantro, o que es de eneldo, o que es de hinojo, o que es un apio, o un perejil, ¿no? Simplemente por verlo. Pero eso, obvio, es algo que requiere estar presente durante años, durante temporadas en el huerto para poder lograr ese conocimiento. Y además ser muy atentos, ¿no? Estar siempre atentos de todo y cómo sucede y observar cómo germinó tal o cual cosa, ¿no? Bueno, entonces ahora vamos a hacer el eneldo. El eneldo sí voy a meter un par de semillas, 3 semillas, las voy a tomar con el dedo, con los dedos, pulgar e índice, como pizca. Voy a anotar aquí, si sé dónde dejé mi crayón, que esa es otra que también es bueno siempre tener a la mano un lugar donde dejar todo. Yo soy pésimo con eso. Bueno, eneldo. El eneldo, la hoja es muy similar al hinojo. Ahorita les voy a mostrar el hinojo. No tenemos eneldo sembrado ahorita aquí en el huerto, pero el hinojo y el eneldo comparten también esta... Déjenme ver que no haya oruga, porque hace rato había una oruga, no vaya yo a lastimarla, ¿no? Ok, el hinojo es este, ¿okay? El hinojo es genial con pescado, con carnes, en salteados de verduras, en sopas. Por ejemplo, una sopa de zanahoria con un poquito de hinojo le da otro sabor, tiene un sabor anisado, es dulzón, es muy aromático. El eneldo es un poquito más amargo, pero también tiene este tono anisado al paladar. El eneldo también es buenísimo con mantequillas, con pescados, con carnes. Cualquiera de los dos es una joya y los dos son distintos. Es como pensar en un mango petacón y un mango manila y un mango ataulfo. Pues los tres son mangos, pero cada uno tiene cuestiones ligeramente diferentes, ¿no? Entonces, bueno, aquí eneldo y 2 de octubre del 2020. Ok. Sale 2, 10, 20, 20. Hasta ahorita vi el número, o sea, es casi lo mismo, ¿no? O sea, 2 veces 10, 2, 20, 20. Bueno, ya estoy aquí debrayando. Ok, bueno, entonces ahora, eneldo. Voy a inclinar la maceta ahora con otra maceta para que lo puedan ver. Ok. Entonces, lo mismo, vamos a hacer orificios. El eneldo y el hinojo, una parte de la semilla es más larga y la otra es más plana, ¿no? O sea, es una semilla que parece una pepita. Entonces aquí lo que vamos a tomar como la medida de la semilla va a ser la parte más larga, la parte a lo largo, no hacia lo plano, sino a lo largo. No sé si me explico, pero a ver, ahí las podemos ver, Luis. ¿Sí? Bueno, tiene una parte
como las semillas de pepino o de calabaza, que es larga, y otra que es muy plana. Vamos a tomar en cuenta aquí la parte larga, y la regla general para la profundidad de siembra de las semillas es a 2 veces su tamaño mayor. Es decir, si aquí de punta a punta en la semilla yo tengo 4 milímetros, unos 8 milímetros, no hay que ser tan precisos, ¿no? Estoy hablando nada más para tener proporciones, pero si la siembro a 1 centímetro tampoco pasa nada, ¿no? Ok, vamos a hacer lo mismo. Hoyos, aquí estoy usando mi índice y me estoy yendo como a media uña de mi índice. Van a decir, ay, sí, sí, pues sí, la verdad es que uno se iba agarrando práctica y que sí, pues sí le vas agarrando ahí el tanteo. Luego en los talleres y eso es algo que pues sí, que cuesta trabajo hacer en un inicio porque no sabes ni a qué profundidad, ni qué tipo de semilla, ni nada, pero verán que si lo hacen, la voy a poner sobre la mesa para que queden bien posicionadas las semillas. Voy a ponerme un buen bonche de semillas aquí. Estoy tomando yo creo que unas 3 o 4 en cada orificio, para cada orificio. Ahí vienen otras. Hasta la semilla huele. De hecho, las semillas del hinojo y del eneldo se pueden utilizar también en encurtidos y avinagrados y salmueras. Y son buenísimas. Yo las semillas de cilantro, hinojo, comino, las meto a un molino con sal de grano y esa es mi sal, ¿no? Semillas de lo que sea, pimientas también, en fin, especias y semillas. Y esa sal, ya luego cuando usas el molino, pues sale con toda esa onda de semillas y también es una cosa buenísima para tener en casa que vuelve todo extremadamente fino, ¿no? Con sabores increíbles. Ya tenemos el eneldo, vamos a cubrirlos. Ok. Lo vamos a poner acá. Al final le vamos a dar un buen riego a todo el brócoli que quedó incompleto. Luego por acá vamos a intentar usar algo que sea distinto, eneldo. El bok choy es una crucífera, o sea, como el brócoli, entonces no necesitamos hacer ese ejemplo tampoco. Vamos a hacer este otro, voy a guardar el eneldo. Ok, aquí tenemos lechuga, que también la voy a poner debajo del libro, que ya ni les conté del libro, pero ahorita les cuento. Ok, cebolla. Vamos a tomar cebolla, a ver si sale, porque entró con todo y la flor no se alcanzó a limpiar. Luego, otra chamba que hay que hacer cuando queremos obtener semillas es separar las semillas de toda la parte que no es semilla, o sea, la flor marchita y los tallos de donde se produjo la semilla. Y es un relajo aquí. Por lo que veo, esto fue justo antes de la pandemia y no separamos nada, nomás lo metimos en un frasco y se quedó con todo y las partes de la flor y todo de la planta, ahorita se las muestro. Y pues eso hace que sea difícil de sacar. La semilla en realidad es pequeña, pero pues esto está aquí difícil de sacar. Bueno, a ver, ahí les va. La semilla en realidad es la negra. Huele a gas, ¿no? Como que me llegó no sé si es la coladera o qué, pero me llegó bastante fuerte ahorita. Bueno, un incidente ahí, compañeros, nada más para que no vaya a ser. Entonces aquí tenemos la floración ya marchita, donde se produjo la semilla, que es la negra, ¿ok? Entonces ahora vamos a sacar un poco más de semilla ya como salero, ya medio la deshice, perfecto. Y aquí vamos a poner un par de semillas por cavidad, ¿ok? Entonces, lo mismo vamos a hacer nuestro patrón de siembra. Acuérdense, triángulos equiláteros. Y esta semilla, digamos que es de la misma medida que el hinojo, que el eneldo que acabamos de usar. Y por tanto también nos vamos a ir a unos 8, 10 milímetros de profundidad. Estoy
desmoronando la flor para tener suficientes semillas. Y por acá vamos a poner esto. Por acá, ya nada más nos queda una macetita. Ok. Cubro. Aquí no anotamos el nombre, importantísimo. Cebolla. Esta cebolla es blanca, la bola común, cebolla bola. Y 2 de octubre. ¿Listo? Y ahora nos vamos a ir con la última. Espérame tantito, Dante. Sí. Moabe nos pregunta si es un molino como el del café, el que se usa. ¿Para qué? A ver, Moabe, si nos puedes... Ah, ya, yo creo que ya sé para qué. Me imagino que es para quebrar la semilla de cilantro. No, no es un molino. Si usamos un molino, las vamos a moler. ¿Okay? A ver que nos aclaren ahorita para qué es. Hay unas cosas que se llaman grinders, que algunos conocerán, que también se pueden utilizar, ¿no? Yo tengo uno que uso para las semillas. Y también, bueno, sirve para separar este tipo de floración de las semillas, ¿no? Se consiguen en el centro o en Casa Gallina también a lo mejor se pueden conseguir. Y lo que vamos a usar más para la semilla de cilantro va a ser un rodillo, una botella. Si no tenemos rodillo en casa, una botella, la que sea, la podemos usar acostada y quebrar las semillas. Pero estos molinos de verdad sí sirven, no los de café, sino unos que se usan para las hierbas, ¿no? Sí. Ya nos aclaró, lo decía para hacer la sal con semillas molidas. Ah, no, este es el molino, se podría usar, sí se podría usar, claro, para hacer la sal se podría usar, ¿no? Incluso la licuadora, ¿no? Se podría usar, o un mini procesador también se podría usar. Pero si tienen un molino, como de pimienta o de sal, son geniales para hacer esta mezcla y se los súper aconsejo. Y luego si tuestan las semillas, las de cilantro, comino, hinojo, eneldo, mostaza incluso, quedan increíbles, ¿no? Hagan esa sal, van a ver que ya no van a usar sal normal y que siempre van a estar usando ahora esta sal. Vamos a ir ahora al apio. El apio es una semilla súper pequeña, de las semillas, unas de las semillas de hortaliza que más se tardan en germinar. Y esta afortunadamente sí la limpiamos, porque esto que les contaba de no limpiarlas como la de la cebolla y luego tenerla que separar y se vuelve un relajo, la semilla del apio es diminuta, ¿no? Muy, muy, muy pequeña. Entonces esta semilla en realidad no necesitamos hacer orificios y sembrarla, sino la vamos a espolvorear en la superficie y luego vamos a cubrir con una capa ligera de tierra toda la semilla. Entonces aquí, déjenme ponerlo, a ver, cebolla, la regreso, lo voy a poner acá para poder escribir, ok, apio. El apio no se desesperen cuando lo siembren, porque es una semilla que se va a tardar pues bastantes días en crecer, luego bastantes semanas en agarrar fuerza. Es una plántula diminuta también, pequeña, frágil, como la zanahoria. Y el eneldo también crece, primero apenas aparece y luego se ve muy frágil, es muy delgado, tiene un tallo muy delgado, unas hojas muy delgadas y por lo tanto es muy común ver que no sale nada, luego ver 2 hojitas ahí muy delgadas y decir, ¿será esto? ¿No será? O desesperarse y decir, no germino. Y terminas tirando todo, bueno, rehaciendo tu siembra. Pero en ciertos casos es importante esperar. El cilantro se va a tardar más en germinar. Lo primero que va a germinar de lo que hemos sembrado hoy va a ser el brócoli. Luego va a germinar probablemente el eneldo, luego la cebolla y por último el apio, ¿no? Esos datos también pues son cosas que tenemos que ir ya sea consultando
o experimentando para ir sabiendo todos esos tiempos. Sí. Nada más te leo un par de comentarios y preguntas. David nos dice que él cree que las umbelíferas se actualizaron a apiáceas. ¿Eso cree? Puede ser, como lo que comentaba al principio de crucíferas y brásicas, ¿no? Anteriormente eran crucíferas, ahora son brásicas. Aquí David lo que nos comenta es que son de la familia, bueno, se actualizaron. Eso pasa en los insectos y bueno, botánicos y entomólogos. Siempre traen este relajo de que no, ¿saben qué? Que ya no se llaman así, ahora se llaman así. Entonces es probable, gracias por el dato, David. Luego lo consultamos, pero seguramente sabes al respecto y órale, le vamos a decir apiáceas ahora. Órale, pues. Y Aline tiene la duda de si las cebollas, cuando ya empiezan a sacar pues un tallo verde, me imagino que se refiere a las que tenemos para comer, se pueden trasplantar en la tierra y cuánto tiempo habría que esperar para la floración. A ver, el tallo ahí está complicado. Lo que yo me imagino es, y dinos si es así, lo que me imagino es que tienes una cebolla por ahí y que de pronto ya comenzó en el refri o en el frutero o donde sea que lo almacenes a sacar sus hojas, que pareciera un tallo, que en realidad son hojas, pero son unas hojas más parecidas al iris o a los pastos, ¿no? Es un pasto gigante, digamos, su hoja es alargada y puntiaguda y genera varias. Hay distintos tipos de cebolla. No sé si te refieras a eso o a que tengas ya una cebolla por ahí sembrada y que ya comenzó a sacar un tallo central. No, es lo primero. Ok, no. Bueno, cuando una cebolla o un ajo o un echalot, que son familia también, y que ahí, según yo, son liliáceas, a ver si no, ya también me las actualizaron a cebollináceas, tenemos que esperar a que saquen un tallo central donde claramente se ve distinto a las hojas, ¿no? Es más rígido, comienza a tener una flor que está cubierta como por una seda preciosa, se alcanza, es translúcida, entonces se alcanzan a ver cómo se van formando las semillas en el interior. Luego abre, son unas flores, en el caso de la mayoría de las cebollas son unas flores blancas, a veces son moradas. La flor del ajo también es preciosa y además se comen y son muy aromáticas. Y solo hasta que la flor abre y se marchita la flor, podemos recolectar semillas de cebolla, ¿no? ¿Cuánto tiempo? Va a depender de la variedad de cebolla. Hay cebollas de porte pequeño, como el xonacate, que también hay acá en el huerto, la cebolla roja, si es mediana, si es grande, si es más aplanadita. También en el caso de las cebollas hay muchas, aunque normalmente nada más veamos la cebolla blanca, la cebolla morada y la cebolla cambray, también hay muchos tipos de cebollas, ¿no? Entonces, esa cebolla, en respuesta, tendrías que pasar la tierra a un contenedor de buena profundidad, de unos 30 centímetros de profundidad. Generan muchísima raíz las cebollas. Y entonces habría que esperar a que saque hojas y eventualmente saque un tallo y podamos luego cosecharlo. Y eso que preguntas de si puedo pasar la tierra, se puede hacer con los ajos, con los poros, ¿no? Se quedan con un pedazo de unos 5 centímetros de poro, le quitan toda la raíz que puedan, vuelven a sembrar el bulbo y van a tener un poro de nuevo creciendo. Vale, muchas gracias, Dante. Otra cosa que me gustaría que platicaras ya para ir cerrando, en resumen, ¿por qué estas plantas que hoy pusimos a germinar son ideales para otoño y más o menos cuál es el escenario al que nos vamos a enfrentar en estos meses durante el crecimiento de esas plantas? Ok, bueno, en el caso estamos hablando de la cuenca de la Ciudad de México, ¿no? Obviamente aquí estamos a 2.200 metros de altura, tenemos un clima X, ¿no? Muchos tenemos la creencia de que en México se puede sembrar todo el año. Sí y no. Todo depende de las condiciones de tu propio lugar. Por ejemplo, aquí tenemos
unos muros que nos ayudan muchísimo a contener las heladas, ¿ok? No es lo mismo una azotea pelona, sin muros, sin bardas, sin esta cantidad de sol, que un lugar donde el aire sopla y prácticamente estamos expuestos al frío total, o a un séptimo piso, ¿no? Aquí estamos en un segundo piso, primer piso, y bueno, no es tan frío, estamos en la Santa María de la Ribera. Ahora, si me voy a la Jusco, tengo otras condiciones totalmente distintas. Si estoy en la San Rafael o en la Algarín o en qué sé yo, y vivo en un edificio y el espacio donde yo siembro es un séptimo, octavo piso, quinto piso, y está descampado, no tiene estas bardas altas, y tengo celosía en todo el alrededor o nada, el viento y el frío va a pegar más fuerte. Esto va a incidir directamente en el tipo de plantas que podemos tener. Por ejemplo, aquí podemos tener albahaca durante esta temporada que viene, que es otoño-invierno. ¿Qué pasa durante el otoño y el invierno? Las horas de luz se reducen a partir del 23 de septiembre, entre el 21 y el 23 de septiembre. Las horas que el sol ilumina el día se reducen. Comienzan a hacerse cada vez más cortos los días. Y esto se va a comenzar a restablecer y se va a comenzar a alargar hasta primavera. Es decir, otoño e invierno, nuestro hemisferio, el norte, está más alejado del sol, por lo tanto desciende la temperatura, factor importante. 2, deja de llover. Y 3, se reducen las horas del sol. Y además de que se reducen las horas diarias que nos da el sol se comienza a inclinar hacia el sur, ¿no? Ya no va a estar sobre nosotros, sino inclinado hacia el sur. Y si tenemos una barda hacia el sur, en el lugar donde estamos nosotros teniendo nuestro huerto, es probable que ya no tengamos o comencemos a tener menos horas de luz durante el día, ¿no? Luego, el descenso de la temperatura, que es brusco en muchos de estos días, por ejemplo hoy, amaneció helado, ¿no? Era muy fría la mañana, ahorita que llevo 40 minutos o qué sé yo, aquí al sol, ya siento que necesito sombra, y si me voy a la sombra, me voy a tener que poner la chamarra, ¿no? Entonces, esos factores también afectan a las plantas. Todo lo que son frutos, vamos a decir jitomate, calabaza, pepino, ¿no? Limón y ondas así. Bueno, limón lo dije mal, porque el limón muchos son de invierno, hay unos que son de verano y hay muchos que son de invierno y que fructifican mejor con el clima menos caluroso que con un clima más caluroso. Pero esto que les contaba de los días que vienen y que es típico en el Valle de México, que nos dé un calor brutal cuando estamos en el sol y luego hacia la noche desciende muchísimo la temperatura, esos son cambios muy drásticos para cierto tipo de plantas. Por ejemplo, la albahaca. La albahaca, si sufre una helada, que estamos hablando ni siquiera de una verdadera helada, menos de 10 grados, comienza a sufrir y comienza a quemarse. La hoja de la planta puede llegar incluso a secarse, ¿no? A marchitarse. Entonces el escenario durante otoño e invierno va a ser en general esto, y lo que vamos a hacer es sembrar plantas que toleran esos cambios de temperatura e incluso fríos, ¿no? Y que se adaptan bien a condiciones de menos luz. Por ejemplo, si un brócoli yo lo siembro durante las horas más calurosas, la estación más calurosa del año, es decir, primavera, verano, lo más probable es que antes de darme un buen brócoli, una buena cabeza de brócoli, un buen florete, así se llama lo que nos comemos del brócoli, antes de que eso suceda en un escenario de calor, primavera, verano, va a comenzar a sacar floración y semillas, ¿okay? Antes de darme un florete de buen tamaño. En cambio, en esta época, al tener menos horas de luz y menos calor, se alcanzan a formar mejor los floretes. Los rábanos también crecen mejor en esta época, aunque el rábano se puede crecer todo el año, pero también crecen mejor y producen, se tardan más en irse a floración que durante la primavera o el verano.
¿no? Entonces, por eso estamos sembrando este tipo de hojas. La regla general para otoño-invierno va a ser verduras de hoja, ¿no? Y vamos a decir de condimento, como el apio, el cilantro, el perejil, todo tipo de lechugas. Las zanahorias son geniales porque también al ser vegetales de raíz como el rábano, como el betabel o como la cebolla, son geniales para sembrar durante esta época. ¿Okay? Y bueno, espero haber respondido a la respuesta y voy a regresar al apio si es que no hay más preguntas. No sé si quieres cerrar y ahorita me das chance de platicar un poco de lo que vi. Claro que sí. Bueno, entonces vamos a vaciar un poco. Que los acompañemos en ese proceso durante las siguientes semanas, ya que sus semillas vayan germinando y que sus plantas vayan creciendo y que nos vayamos enfrentando a todo lo que eso implica. Y también quiero decirles que estas plantas que se quedaron aquí para germinar en Casa Gallina, pues nosotros vamos a estarlas cuidando esta semana y esto es un anuncio específicamente para gente de Santa María la Ribera. En la semana que entra vamos a hacer una convocatoria justo para que ya una vez que estén un poquito más crecidas se las lleven a casa. Y semillas también, ¿no? Y también semillas y igual lo mismo puedan pues ir como de la mano con nosotros durante estas transmisiones en el crecimiento de esas semillas y de esas plantas que, ojo, tienen como objetivo no únicamente que las cosechen y tal, sino que también regresen para acá de alguna manera, ¿no? Ya sea en forma de semillas, en forma de plantas, pero que pues que ese intercambio de ida y vuelta se vea. Y pues nada, es todo, gracias. Si es que me